gracias a Dios, amables televidentes y radio oyentes, que nuevamente estamos con ustedes para estudiar juntos la lección de la Escuela Sabática en este día jueves 5 de diciembre. Aprovechamos para invitar a toda la teleaudiencia y radioaudiencia que vive por el norte de Texas a que visite nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles allá en Denison, Sherman, o que también visite allí en McKinney, Texas. A los que viven en ese sector, les animamos a que visiten nuestra iglesia. Los que viven en el área de Fort Worth, visiten ahí nuestra iglesia de Advenimiento también, ahí por la Gran Plaza en el 800 West Seminary Drive. Y los que vivan en el área de Dallas, Irving, Texas, vengan a la iglesia central en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Como he dicho, este sábado estaremos adorando a nuestro Dios desde las 9 de la mañana en adelante. Y estaré predicando la palabra del Señor a partir de cuando termine la lección de la escuela sabática. Mi hermano Tino Orellana está otra vez aquí conmigo para estudiar. Una vez más, le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias Oramos. a Dios y al Espíritu Santo que Amén. me inviten nuevamente. Claro. ¿Qué te parece hacer la oración? Okay. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Padre, nuevamente porque nos da un día más de vida. Amén. Gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias por todo lo bueno que es con nosotros, nos da alimento, nos provee todo. Amén. A través de usted, Espíritu Santo, que mora en nuestras vidas, nos protege, nos ayuda. Gracias a usted que está con nosotros en estos momentos. Amén. Perdone nuestros pecados y así abra nuestra mente, nuestro corazón para poder entender su palabra. Amén. Que alrededor del mundo también las personas puedan ellos aprender de su palabra. Gracias por su misericordia. Gracias por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Continuamos con esto que decíamos ayer de la tentación que Herodes le tiende a Cristo para que haga un milagro en su propio beneficio. ¿De quién provenía el poder de hacer milagros? Según la acusación de los sacerdotes y dirigentes de la nación, hermano Tino. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de los milagros. Dice: y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Interesante esto. Ellos atribuían la obra del Espíritu Santo, se la atribuían a los demonios. Aunque Herodes, nosotros mirábamos ayer que estaba interesado en que Cristo hiciera milagros, nosotros vimos también que Jesús guardó silencio. Él prácticamente no se dejó pues manipular por Herodes y se mantenía allí callado y no actuaba, porque él sabía que los que estaban allí pues tenían un concepto de los milagros que eran atribuidos a Satanás, que eran pues hechos por obra de él, de manera que Cristo no va a actuar haciendo un milagro sobre pues alguien que todos los demás no les va a servir de nada, con ese concepto negativo que tienen, y aparte de eso, como decíamos, que no tenía que hacer ninguno en su propio beneficio. Pero qué lamentable que la obra del Espíritu Santo fuera atribuida a Satanás por parte de estos líderes religiosos. Siempre que se hace algo bueno para Dios, los enemigos de la obra de Dios siempre le atribuyen al diablo las cosas buenas que se hacen. Me recuerdo nosotros como ministerio
¿Cuántos enemigos han dicho de que todo lo que hacemos lo hacemos por obra de Satanás? Algunas personas incluso pues se han gozado contando las maravillas que han ocurrido con estos ministerios, y no ha faltado uno que otro por ahí del Israel moderno diciendo de que sí, el diablo también le ayuda a las personas para que hagan esas cosas, y atribuyen todavía hoy en día al diablo las cosas que por la gracia de Dios se hacen. Se mira de que esto es un patrón de los enemigos del mensaje que ha ocurrido a lo largo de la historia. Pues aquí son los líderes los que dicen que por el poder de Belcebú es que Cristo hace los milagros, prácticamente atribuyéndole a Satanás aquella obra. Fíjese que se me cruzó por la mente un recuerdo de hace, creo, más de un año. La pariente de un amigo mío estaba enferma. Entonces, esta persona tenía, o sea, le iban a cortar a comenzar a cortar los dedos de los pies, y tenía la piel bien mala. Entonces él me preguntó que sí, que era bueno para eso. Entonces le dije yo, que empiece a hacer esos jugos verdes. Y ya le empecé a dar las instrucciones y le mandé toda la información. Entonces, supuestamente le iban a empezar a cortar, y la piel la tenía bien mala. Y con las instrucciones y la ayuda de Dios, lo primero yo le dije, Dios es quien la va a curar, pero usted tenga fe. Y dijo, sí, yo tengo fe. Entonces empezó a hacerse los tratamientos conforme las instrucciones. Como al mes, ya los doctores ya no le hicieron nada, se quedaron como sorprendidos porque pues la piel ya se le estaba arreglando y ya se estaba viendo mejor. Pero un día de esos llegó un pastor que hace milagros, supuestamente, ¿verdad? Y oró por ella. Y en ese momento dijo que él había hecho un milagro y la señora se había curado. Y yo le dije al amigo mío, la obra de Dios se la atribuyeron a Satanás, porque Dios es el que venía haciendo la obra ahí. Exacto. Entonces me acordé de esto. Bueno, ¿qué te parece si volvemos a leer lo que el Espíritu de Profecía dice en cuanto a Herodes y aquel interés de que Jesús hiciera milagros? Sí. Dice en el Deseo de toda la gente, página 677, 678, dice: Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia, le libertaría. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder. Le habían oído ordenar al sepulcro que devolviese sus muertos. Había visto a estos salir obedientes a su voz. Temieron que hiciese ahora un milagro de entre todas las cosas. Lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes, y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz, declararon: es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. La sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. ¿Tienes algún comentario? ¿Sabe que aquí cuando dice temieron que hiciera ahora un milagro de entre todas las cosas? O sea que ellos sabían que lo que Jesús realizaba era una obra de Dios. Uh-huh. Pero como si Jesús hacía un milagro, ellos iban a quedar mal ante el pueblo. Claro. Y los hubieran acusado como de falso a ellos y hasta los hubieran matado. Algo que me llama la atención a mí es que las palabras que acabamos de leer en la Escritura, el Espíritu de Profecía dice que fueron dichas también aquí ese día en el tribunal de Herodes. Pues dice que ellos estaban ansiosos por acusar
de que esos milagros eran por el poder de Belcebú. Me llama la atención esto, dice, que temieron que hiciera ahora un milagro. De entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez les habría costado la vida. De manera que con gran ansiedad los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él y alzando la voz declararon: es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. Y la sala se transformó en una escena de confusión, pues unos gritaban una cosa y otros otra. Pero esta acusación de que era por el poder de Belcebú que hacía los milagros, pues dice que lo dijeron aquí también cuando Herodes insistía en que Cristo hiciera un milagro. Ellos atribuían los milagros a Satanás. Y de acuerdo a la profecía de Isaías concerniente al tiempo de Jesús ante sus acusadores, ¿cómo fueron descritas sus acciones realmente? Vamos a leer Isaías 53, en el capítulo 53, verso 7. Vamos a ver qué nos dice Isaías 53, verso 7. Pero antes de leer Isaías 53, el verso 7, me gustaría hacer un comentario antes de lo leído. Dice, la sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. Cuando estos líderes, ellos confundían a las personas acusando a una persona inocente, porque la gente sabía que Jesús era una persona buena, pero lo acusaban malo, entonces ellos estaban confundidos. Los mismos líderes religiosos confundían a la gente, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice Isaías 53, verso 7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, ante aquellos gritos, ante aquellas acusaciones de que era por el poder de Satanás que él hacía los milagros, Isaías dice de que el Señor, ¿cómo se mantenía? En silencio. No se ponía a defender. Él simplemente allí le dejaba al Señor, prácticamente a su Padre, que se encargara de eso. Pues dice que él enmudeció y no abrió su boca. Dice que él como un cordero inocente, pues estaba allí, mudo. Esto nos dice también de cómo nosotros deberíamos de actuar cuando de acusaciones se trata, que levanta el enemigo en nuestra contra. Me decía una hermanita un día de estos: pastor, me dice, fulana de tal, dice, anda hablando cosas negativas de usted y anda hablando cosas negativas del ministerio para que nadie vaya y visite la iglesia. Y yo le dije, bueno, esa es la obra de Satanás, pero el Señor dice acá que él, ante esas acusaciones, él se quedaba callado, guardaba silencio, no abría su boca. Así nosotros debemos igualmente actuar cuando se nos acusa de cosas que son falsas. Ponernos allí a pelear y a defendernos de nada sirve, porque finalmente esa es la obra del enemigo, acusar. Él es el acusador, dice, de nuestros hermanos. Así que Jesús nos dice cómo se actúa ante eso. ¿Qué dice el don profético? La nota que continúa aquí. Sí, antes de seguir con la nota, se me vino a la mente de algo que hoy en día, aún hoy en día, el pueblo judío o los de aquel tiempo que no aceptaron a Jesús, aún hoy en día ellos no aceptan el capítulo 53 de Isaías, porque aquí viene hablando de Jesús, ¿verdad? Cómo sufrió y todo eso, pero hay mesiánicos o judíos que no aceptan el capítulo 53
porque no aceptan que Jesús murió en la cruz del Calvario. Uh-huh. O sea, aún siguen esperando al Mesías. Exacto. Dice en el desierto de la gente, página 678, dice, la conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida silenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales, y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder para liberarle o condenarle. Pero Jesús no daba señal de que le hubiesen oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la represión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerle en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permaneció sin inmutarse. ¿Cómo ves esta actitud de Cristo? Prácticamente la lección como que viniera casi todos los días recalcando lo mismo, pero sin duda el Señor es que quiere que nosotros comprendamos acerca de la conducta que debemos manifestar. Pero ¿qué te parece el hecho de que insista aquí diciendo que Jesús guardaba silencio? Es un gran ejemplo que nos da a nosotros hoy en día, como lo venimos diciendo, que a veces, y nosotros, es muy difícil a veces, que cuando alguien nos dice algo, nos quedamos silencio, escuchando, no que siempre tenemos eso de reaccionar. Reaccionamos y empezamos como a querernos defender y no, pues tenemos que aprender de Jesús, quedar callado mejor, escuchar pues y que el Espíritu Santo es el que nos defiende a nosotros. Exactamente, eso es lo que Jesús nos enseña, hermanos, en la lección de hoy, nuevamente, acerca de cómo actuar, cómo reaccionar cuando somos presionados a que nos defendamos o cuando somos acusados falsamente. Aquí Jesús utilizó esta estrategia, la del silencio, y muchas veces nosotros hemos leído la declaración del Espíritu de Profecía que dice que el silencio es elocuencia, y eso es justamente lo que Cristo está manifestando aquí. Herodes se irrita, dice, por el silencio, porque sentía como que Cristo pues lo trataba con indiferencia, siendo él toda una autoridad. Él miraba que como el rey pomposo que era, el Señor no lo tomaba en cuenta, pero Jesús simplemente permanecía ahí, sin inmutarse. Así que, qué tremenda lección la que nos da el Señor, hermanos, sobre cómo debemos nosotros actuar. Por eso dice la palabra que hay que ser prestos para oír y tardos para airarse. Y en el sentido de que algunas veces, pues es mejor no responder y no ponernos a dar, como hemos dicho en otros estudios, explicaciones a las acusaciones que hacen nuestros enemigos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a imitarlo a Él en su carácter, aún en circunstancias difíciles. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, siempre nos vamos a ver con algunas circunstancias en la vida donde vamos a ser probados en nuestro carácter. Y es peligroso, Señor, que no nos podamos contener y salgamos en defensa ante acusaciones, ante malos entendidos, malas interpretaciones que nos harán. Pero estamos aprendiendo cómo uno debe comportarse. Y Padre, una vez más, ante acusaciones falsas y chismes, el silencio es elocuencia. Por favor, ayúdanos, Señor,
a entender esto y a ponerlo por obra, a actuar como Jesús actuó. Y de esa manera, Señor, pues dar un testimonio de que hay alguien que es más grande que cualquier persona aquí en la tierra y que es justo y que Él hará justicia. Ayúdanos, por favor, a actuar como tú, Señor, como tú actuaste. Callados, silencio, en vez de ponernos a defendernos. Que esto lo apliquemos en todas partes, Señor, en la relación que tengamos con todo ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.